Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La voz del pastor. Queridos amigos y amigas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor, continuamos con nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Y ahora vamos a seguir avanzando en esa tercera parte de nuestra profesión de fe, de nuestro símbolo de la fe, que, como recordarán, está relacionada al Espíritu Santo y las principales obras del Espíritu Santo a favor de nosotros los hombres. La tercera parte del credo, recordamos, dice así: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hemos visto ya, digamos así, lo que nos dice el Catecismo respecto al Espíritu Santo, respecto a la Iglesia y la comunión de los santos. Ahora nos toca avanzar para detenernos sobre lo que es el perdón de los pecados, que es lo que nos dice el Catecismo sobre esta frase de nuestra profesión de fe. Estamos en el número 977 del Catecismo y, como ya lo ha dicho en la introducción, o lo dice en la introducción, el número 976 nos anticipa que el tema en concreto de lo que es el perdón de los pecados por el bautismo y posteriormente también por el sacramento de la penitencia, se desarrollarán más en la segunda parte del catecismo, en la cual veremos uno por uno los 7 sacramentos. Pero ya el catecismo nos anticipa algo en esta primera parte que está, repito, desarrollando el credo, nuestra profesión de fe. Lo primero que nos recuerda el catecismo es que nuestro Señor Jesucristo, Él quiso, antes de subir al cielo, dentro del proceso fundacional de su iglesia, Él quiso dar a los apóstoles y a través de ellos a sus sucesores, que somos los obispos, y a los presbíteros, que son colaboradores nuestros de los obispos y en consecuencia participan a través nuestro también de la sucesión apostólica. Nos quiso dar, repito, a todos, apóstoles, obispos y presbíteros o sacerdotes, como se les conoce mejor, esa potestad de poder perdonar los pecados. De hecho, el primer sacramento a través del cual se nos perdonan los pecados, como todos sabemos, es el sacramento del bautismo. El número 978 del Catecismo justamente nos recuerda eso, que en el momento de hacer nuestra primera profesión de fe, que es con motivo del bautismo, en el momento de recibir el sacramento del bautismo, se nos perdonan todos los pecados cometidos hasta el momento. Por cierto, la mayoría de nosotros, la mayoría de los católicos, se bautizan apenas nacidos o al poco tiempo. Hemos sido seguramente la mayoría de nosotros bautizados al poco tiempo de nacidos. A mí personalmente me bautizaron con 2 días nada más al segundo día de mi nacimiento. Algunos son bautizados un poquito más grandecitos. De hecho, cuando somos tan pequeñitos y todavía no hemos cometido pecados personales, el bautismo nos borra el pecado original, nos perdona el pecado original, ¿no? Ya cuando uno es bautizado más grande y ya ha cometido pecados personales, entonces el bautismo no solo borra el pecado original, sino que también borra los pecados personales que uno puede haber cometido hasta antes de recibir el sacramento. De hecho, hablaremos, repito, más sobre esto en la segunda parte del catecismo, pero de hecho de esta manera entonces ya la Iglesia comienza a ejercer ese poder, esa facultad que le ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo cuando Él anunció: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, y a todo el que crea y sea bautizado le serán perdonados los pecados. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Esta es la primera tarea, la primera misión de la Iglesia, el anuncio del Evangelio que suscita la fe. Dice el apóstol San Pablo que la fe viene por el oído, es decir, por escuchar la palabra de Dios.
Cuando alguien nos anuncia el Evangelio, nos anuncia el querigma, nos habla del amor de Dios y de sus obras a favor de los hombres, entonces el Espíritu Santo, en ese mismo momento en que la iglesia, un cristiano, está anunciando el Evangelio, el Espíritu Santo desciende desde lo alto del cielo para que si el oyente está, digamos, abierto a su acción, testificar en el corazón del oyente la verdad del Evangelio que se le está anunciando. Y en la medida en que el oyente acoge esa verdad, entonces si cree en el Evangelio, se da este proceso de conversión, lo que el Concilio de Trento llama la justificación. El proceso de justificación o el acto de justificación que se da con el acto de fe, que consiste en que cuando uno acoge la buena noticia del Evangelio, entonces en ese instante Dios, por obra del Espíritu Santo, lo justifica, es decir, interiormente va transformándolo, comienza un proceso de transformación y uno va saliendo del pecado y pasando a hacer las obras de la justicia, las obras de bien. Entonces, el paso siguiente a acoger el Evangelio, lo dice también, lo relata las Sagradas Escrituras. Cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, la gente decía esto, bueno, ¿y qué tenemos que hacer para poder alcanzar esa salvación que Cristo nos está ofreciendo a través de ustedes? ¿Qué tenemos que hacer? Y los apóstoles decían eso, ¿no? Pues entonces crean y háganse bautizar. Y cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que miles de personas ya comenzaban a recibir el bautismo prácticamente en los primeros días del inicio de la misión de la iglesia. Pues bien, entonces el bautismo, decíamos, borra nuestros pecados, nos perdona de los pecados. Creo que el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, que es la comunión de los santos, se dan las primicias de la comunión de los santos, el perdón de los pecados, que es una obra de Dios fundamentalmente a través del Espíritu Santo, pero por mediación de la Iglesia, y que comienza, repito, a través del sacramento del bautismo. Pero como también nos lo dice nuestro catecismo, el número 979, dice así, que no obstante que hemos sido bautizados, no obstante que hemos hecho el acto de fe, también hay una cosa cierta, y que creo que todos nosotros somos testigos. Es decir, que tantas veces no sucede lo que dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos. Queriendo hacer el bien, tantas veces terminamos haciendo el mal, dice San Pablo. Es decir, hay como dos leyes en mí, dice San Pablo. Por un lado, digamos así, la ley de la razón, incluso la ley del corazón, que me dice efectivamente cuál es el bien y me da el deseo de cumplir el bien, de realizar el bien, digamos así, de hacer la voluntad de Dios, de hacer las obras de Dios. Pero, dice San Pablo, no sé qué me pasa, dice San Pablo, porque muchas veces querer el bien lo tengo a mi alcance, el quererlo, el desearlo, pero al final tantas veces termino haciendo el mal que no quiero, que no deseo. Y eso seguramente es también la experiencia de ustedes y mi experiencia, ¿no es cierto? Cuántas veces nos hemos propuesto no volver a cometer ese pecado. Cuántas veces nos hemos propuesto tener más paciencia con determinada persona en determinadas circunstancias. Cuántas veces nos hemos propuesto no juzgar a los demás, no hablar mal de alguien, etcétera, etcétera. En fin, hay tantas situaciones, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos hemos propuesto no cometer un pecado concreto y al final, en determinadas circunstancias, otra vez lo hemos vuelto a cometer? Esto, fíjense ustedes, es lo que se llama la concupiscencia. Y tenemos que hablar un poquito de esto para entendernos. ¿Qué cosa es la concupiscencia? Es una fuerza que hay en el interior del hombre que empuja al hombre hacia aquello, digamos así, que él considera, termina, digamos así, considerando algo que le va a hacer bien. Inicialmente, esta fuerza fue puesta por Dios en el hombre para que el hombre persiga el bien, Es una fuerza interior que nos impulsa, originalmente impulsa al hombre para hacer el bien. Pero ¿cuál es el problema? Que a raíz del pecado original, fíjense ustedes, la naturaleza humana ha quedado herida
Y el pecado original, aunque se haya cometido hace millones de años por Adán y Eva, el pecado original ha como desestructurado, en cierta manera, a todo ser humano. Y todos nosotros, al nacer bajo el pecado original, nacemos entonces con una naturaleza humana debilitada. El pecado original nos es extirpado, no solamente perdonado, sino extirpado por el sacramento del bautismo, pero queda en nosotros todavía esa debilidad, como una consecuencia del pecado original, es una debilidad que queda en nosotros que al final nos inclina hacia el mal. O sea, esa concupiscencia que nos tendría que inclinar hacia el bien, esa fuerza que nos tendría que llevar hacia el bien, al final es una debilidad que nos inclina hacia el mal. Es lo que dice, fíjense el número 979, dice así: en este combate contra la inclinación al mal, ¿quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Entonces, por eso nos sigue explicando el catecismo que Dios, que es, por supuesto, totalmente inteligente, inteligentísimo, y Jesucristo nuestro Señor lo sabía, lo que iba a pasarnos, es decir, que aunque combatamos y pongamos todo nuestro esfuerzo, Jesús sabía que muchas veces también nosotros los cristianos íbamos a pecar. Y por eso es que al dar la llave del reino de los cielos, se la deja a Pedro, el príncipe de los apóstoles, y a través de él se la entrega a la iglesia con esta potestad también para perdonar los pecados, no solo el pecado original o los pecados cometidos antes del bautismo, sino también los pecados cometidos después del bautismo. De hecho, en los inicios de la iglesia, al sacramento de la penitencia, de la reconciliación, o lo que nosotros conocemos como el nombre de confesión, el sacramento de la confesión, se le llamaba el segundo bautismo. ¿Por qué? Porque es gracias a esas llaves, a ese poder que Dios le ha dado a la iglesia, que los sacerdotes, obispos o presbíteros tenemos esa facultad de perdonar los pecados. Dice Jesucristo, reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. A quienes se los retengan le quedan retenidos. Y el Papa Francisco, en una intervención muy acertada hace ya un tiempo, dijo eso: es cierto que la Iglesia tiene esta facultad de perdonar pecados y de retener pecados, o sea, de no dar la absolución si no se dan las condiciones en el penitente, si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay un verdadero propósito de enmienda. Es cierto, dice el Papa, pero también es cierto que Dios, sobre todo, lo que quiere es que la Iglesia perdone los pecados, ¿no es cierto? Que realmente nos arrepintamos, que realmente hagamos nuestro propósito de enmienda, para que Dios, por ministerio de la Iglesia, por mediación de la Iglesia, a través del sacramento de la confesión, pueda también perdonar los pecados que vamos cometiendo en el transcurso de nuestra vida en este mundo. Y de esa manera, en la medida en que acudimos una vez al sacramento del bautismo y después, en reiteradas ocasiones, al sacramento de la confesión, la reconciliación o penitencia, como cada uno quiera llamarlo, vamos no solamente experimentando el perdón de los pecados, sino también la acción de la gracia de Dios, la acción de Dios en lo profundo de nuestro ser, que poco a poco nos va fortaleciendo en esa lucha contra el mal, contra el pecado, y nos va fortaleciendo para resistir a las tentaciones. Así pues, en los inicios de la Iglesia, el sacramento de la penitencia se llamaba un segundo bautismo, o, como dice la cita tan bonita del número 980 del Catecismo, los padres tuvieron razón en llamar a la penitencia un bautismo laborioso. Para los que han caído después del bautismo, es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia, como lo es el bautismo para quienes aún no han sido regenerados. Por eso fíjense qué importante, queridos hermanos, acudir a la confesión, al sacramento de la confesión. Hay algunas zonas, algunos países, digamos así, o algunos territorios dentro de este globo terráqueo en el que nosotros habitamos, en que el sacramento de la confesión ha venido mucho a menos. Hay mucha gente que no se confiesa. Yo espero, queridos hermanos y hermanas, que ustedes, como yo también, recurramos con asiduidad al sacramento de la penitencia. No solamente cuando cometemos pecados mortales, que ahí hay que ir de inmediato, sino también con motivo de nuestros pecados veniales,
porque de todas maneras los pecados veniales van disminuyendo en nosotros la vida de la gracia y van afectándonos y nos van debilitando, y entonces cuando uno va acumulando pecados veniales, se va debilitando y termina al final cometiendo algún pecado mortal, que eso corta totalmente la comunión con Dios y nos quita por completo la vida divina que hemos recibido en el bautismo. Entonces les decía, qué importante, hermanos, recurrir al sacramento de la confesión. Yo suelo recomendar que uno se confiese por lo menos una vez al mes, por lo menos, y en caso de sacerdotes, religiosas o matrimonios que están pasando, algunas veces también jóvenes que tienen una lucha peculiar, yo recomiendo que se confiesen alrededor de cada 10 días y esperemos que no sea más. Muy bien, entonces decíamos, es Jesús el que envía a sus apóstoles a ejercer este ministerio de la reconciliación, ¿no es cierto? Porque la Iglesia ha recibido de nuestro Señor Jesucristo esas llaves y tiene esa potestad para abrirnos las puertas del cielo y también, pero ojalá que no haya que usarla con tanta frecuencia, por lo menos también para no abrirnos esas puertas del cielo. Terminamos con el número 981 de nuestro catecismo que nos recuerda, fíjense esto tan bonito, no hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que si verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados, no pueda contar con la esperanza cierta del perdón. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su Iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Así que, queridos hermanos, es verdad que hay algunas veces que se cometen pecados muy graves, pero por más graves que sean nuestros pecados, queridos hermanos, nunca hay que caer en la desesperación. Al contrario, acuérdense que la Iglesia está con los brazos siempre abiertos de par en par, para poder usar de esa misericordia de Dios, para poder perdonar nuestros pecados y regenerarnos en Cristo a esa vida nueva por la cual Él ha muerto, para que nosotros podamos disfrutar de ella. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La voz del pastor.